¿Qué está pasando con la generación Z? Mientras unas voces se alejan de la fe, otras inesperadamente están regresando. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy con Luis Francisco Amador, pastor de New Life La Villita en la ciudad de Chicago. Hoy queremos mirar más allá de los titulares, más allá de las estadísticas y más allá de lo que damos por sentado sobre la fe de los jóvenes. En medio de una generación marcada por la ansiedad, la polarización política y los cambios culturales vertiginosos, hay algo que está sucediendo. Y no es un avivamiento estruendoso, no aparece en TikTok con millones de visitas, no tiene nombre oficial, pero está ahí. Los jóvenes, especialmente hombres, que contra toda predicción sociológica están regresando a la fe, o al menos están aferrando a ella con una estabilidad sorprendente. Pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Escucha y descarga gratuitamente cada semana Entre Amigos con Gerson García. Lo encuentras en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorita. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales. Invita a tus familiares, amigos y seguidores a participar de este tiempo juntos. En los últimos años estamos presenciando un fenómeno sorprendente dentro de la llamada generación Z. Algunos ya lo llaman avivamiento silencioso, que no ocurre en templos majestuosos y multitudinarios ni en redes virales, sino en el trasfondo cultural de los jóvenes. Mientras las mujeres de esa misma generación, cuyas edades oscilan entre 15 a 25 años, se están secularizando a una velocidad récord. Los hombres mantienen niveles estables de afiliación religiosa y esa crea una percepción de un resurgimiento espiritual masculino. Desde el punto de vista social, este cambio está ligado a una fuerte divergencia política, por supuesto a la influencia de ecosistemas digitales conservadores y a la búsqueda de una estructura, identidad y pertenencia entre jóvenes que experimentan soledad y bastante desorientación. El resultado es un movimiento espiritual no organizado desde las iglesias, pero que emerge desde la psicología social, las fracturas culturales y ese increíble paisaje digital contemporáneo. Y para conversar de este tema nos acompaña Luis Francisco Amador, o como se le reconoce en el barrio, el pastor Paco, de la iglesia New Life La Villita. Paco, bienvenido. Qué gusto estar aquí platicando contigo. Sí, fíjate que la última vez que hablamos pues era una situación de crisis, ¿verdad? Sí. Ciertas políticas migratorias estaban llegando a nuestros barrios y rompiendo de una manera que incomodó a muchas personas en la comunidad, a muchos líderes religiosos y políticos, y que, bueno, si vivimos en Estados Unidos sabemos bien que han sido de mucho impacto. Hemos visto imágenes y, bueno, eso casi se produce un año después de que todo esto comenzara. Déjame preguntarte entonces cómo están las cosas en el barrio en ese sentido. Bueno, pues por ahora, yo diría tres cosas. Por ahora, viendo hacia atrás, sí llegó la patrulla fronteriza y sí todavía estamos tratando de recoger los pedazos rotos, ¿no?, de lo que sucedió. La segunda cosa, diría que es un poco como el quieto antes de la tormenta. Y la tercera cosa es viendo hacia el futuro. Hay incertidumbre, hay mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo creo que hay fe y ahora sabemos un poco más cómo nos vamos a preparar en cuanto a preparar a gente siendo discípulos de Cristo, siendo fielmente. Hemos tenido muchas más conversaciones muy honestas. Entonces, pues eso es la iglesia en el barrio, pero también el barrio, ¿no? El barrio pensando, bueno, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Sabemos lo que ya pasó, todavía estamos tratando de ayudar a muchas familias y pues estamos viviendo en este momento de ser fieles, tratando de seguir adelante en la vida. Ahí estamos, por ahora estamos muy confiados en que, siempre hemos estado confiados en que Dios tiene, a pesar de lo que sucede en este momento, tiene un plan muchísimo más grande, maestro, y pues confiamos siempre en Él. ¿Y toda esta ronda de deportaciones te ha llegado a tu iglesia en particular, en el barrio específicamente latino de Chicago? Gente que, bueno, sin querer pasar miedo, ¿no?, pero gente que ha sufrido mucho, familias rotas, y pues estamos tratando todavía de pues miles de dólares recaudar, ayudar para abogados y ayudas y enviar ayuda. Ayer estábamos tratando de ayudar a un hombre que
todavía está detenido, ya lleva varios meses detenido, su familia también está en necesidad. Entonces, hay varias familias de nuestra congregación y de varias congregaciones con las que trabajamos, que hemos empezado, sobre todo en nuevos inmigrantes, pero también algunos inmigrantes que ya llevan aquí mucho tiempo. Ya, muchos de nosotros vemos todo esto en las noticias, a ti te toca estar en la zona de combate, ¿verdad? Ahí en la trinchera, y es una situación difícil que también me imagino tiene respuestas espirituales. Sí. Podemos hacer un montón de análisis políticos. Al final del día no son nuestras posiciones políticas en favor o en contra de ciertos posicionamientos, ¿verdad?, en cuanto a la inmigración, pero es la necesidad del prójimo, del que tenemos cercano. Cuidar y amar a cada persona que Dios pone enfrente, sea, bueno, cada prójimo, sea nuestro vecino, sea un prójimo diferente de ICE también, ¿no? También, sí, exactamente. O sea que cada persona hecha en la imagen de Dios, cada uno de nosotros tenemos una backstory, ¿no?, como diríamos, y al mismo tiempo también un presente, un momento donde podemos encontrarnos con Cristo. Pues quisiera en el día de hoy comentarte y tener tus impresiones como pastor, ¿no?, de esta tendencia que estamos viendo y que está ampliamente documentada. Algunos centros de investigación y centros de estudio de los Estados Unidos que se enfocan en el tema de la religión están viendo un fenómeno muy interesante que en algunos círculos de la iglesia en Estados Unidos, particularmente en círculos evangélicos, también lo hemos notado y lo estamos interpretando de otra manera. Pero se nota, en primer lugar, un declive general de la participación de la gente joven en la iglesia, ¿no? El crecimiento de ese grupo que en inglés se conoce como the nones, ¿no? Los que no pertenecen a ningún grupo, ¿no? Cuando los ninis, ¿no? Sí, algo así. Cuando van a las encuestas, ¿verdad? Y marcan de qué religión eres, ¿verdad? Marcan ninguno. Ese grupo ha crecido en la última década, últimas 2 décadas, de una manera significativa, casi se ha duplicado. Interesantemente, otro fenómeno que está pasando entre la gente joven es el hecho de que los varones entre edades de 15 a 25 años, que conocemos aquí en los Estados Unidos como la generación Z, estos varones son conservadores políticamente e inclinados a la religión. Ahora, cuando vamos a las mujeres entre 15 y 25 en los Estados Unidos, estas mujeres son políticamente más progresistas, más liberales, y no tienen tanto interés en la religión. ¿Tú has notado eso en la iglesia? Yo he notado eso. ¿De veras? Y es fresco y es diferente, de verdad. Es muy interesante. Bueno, tengo varias historias, ¿no? Pero sí es interesante ver. ¿Sabes qué? Yo tengo algunas historias, incluso en mi familia, no a nivel pastoral, pero sí, familia, yo puedo notar eso. No, bueno, pues yo siento que hay y de verdad que yo no lo entiendo. No es que yo pueda decirte, bueno, es precisamente esto lo que está sucediendo, ¿no? O por esta razón que está sucediendo. Pero sí, claramente, como diríamos en la calle, lo estamos viendo, varones viniendo solos, o sea, jóvenes. Ahora mismo, esta mañana estaba platicando con un joven, él tiene 24 años y él está buscando de Cristo. O sea, buscando de Cristo, pero con un hambre y no tiene ninguna conexión más a Cristo, más que decir, necesito algo en mi vida. Me estaba contando, voy en camino al concierto de Kanye West en México, en la ciudad. Me dijo, voy a la Ciudad de México. ¿Para qué vas? Bueno, el concierto de Kanye West, pero me llevo mi Biblia que me acabas de dar. O sea, que siento que es como un choque cultural muy interesante. Las dos cosas. Y cada día, o sea, si cada día me comunico con él, cada día él tiene preguntas acerca de la Biblia, y creo que él no es una aberración, sino siento que es algo creciente que estoy viendo cada vez más. ¿Qué te dice, por otro lado, el abandono de las jóvenes? De las chicas, sí. Porque es bien interesante, ¿no? O sea, nosotros cuando vemos este interés de pronto en un grupo social, ¿verdad? Usamos palabras como avivamiento, ¿verdad? Un renuevo, algo está pasando. ¿Cómo explicamos entonces lo contrario, lo opuesto, con lo que está pasando con las muchachas, ¿no? Que dicen, no, la religión no me interesa? Oye, yo no soy un comentarista social, en realidad, así profundo, pero
Yo creo que el efecto de nuestra cultura ha tenido efecto en dejar un vacío en los jóvenes y como que dar muchísimo más lleno a las mujeres. Como todo este movimiento de empoderamiento de mujeres, creo que les ha dicho, no te detengas en lo que crees que sería, sino que hay mucho más. Bueno, todavía la cantidad de mujeres en la iglesia creo que todavía es muchísimo más grande que de hombres, ¿no? Pero creo que sí está lentamente cambiando. Por lo menos yo lo veo. O sea, hay una buena cantidad, por ejemplo, en nuestra congregación en inglés, que es muy joven. Hay todavía una buena cantidad de mujeres que están en la iglesia, pero al mismo tiempo la cantidad de jóvenes que están llegando, que son varones, está creciendo. Y yo pienso que de alguna manera u otra la cultura le ha dicho a la mujer, no te detengas, no te estabilices todavía, sino que sigue buscando más. Creo que ha dado un sentimiento de, ¿cómo dirías en español? Restlessness. Sí, de inquietud. Inquietud, que todavía quiero más, y está buscando. Creo que en algún momento eso se va a hacer como una liga, ¿no? Que regresa. Algún momento, alguna manera u otra, pero creo que nuestra cultura ha dejado un vacío en el corazón de los jóvenes varones, y creo que están buscando rellenar ese vacío en muchas maneras, pero una de las maneras más significativas creo que están diciendo, creo que la iglesia sí tiene pudiera ser una opción. Sí, los comentaristas a nivel social pues lo asocian a la idea del conservadurismo político asociado con esta pertenencia a algún grupo religioso, particularmente el cristianismo en los Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de las mujeres creo que tienes razón, incluso se ve en cómo ahora están involucradas en los estudios académicos y la educación superior en proporciones mucho mayores que los hombres. Si vas a la universidad ahora en los Estados Unidos, la mayoría son mujeres. En los estudios avanzados, conforme vas avanzando, ¿verdad? De estudios de máster y estudios doctorales, de posgrado, todavía menos varones. Y bueno, ¿verdad? Creciente de lo que era antes solamente de hombres, la medicina. Ahora creo que ya pasó hace unos años. La cantidad de estudiantes de medicina ahora son más mujeres que hombres, ¿no? Déjame incomodarte un poquito como pastor, porque hace algunas conversaciones pasadas, ¿verdad? Tuve la oportunidad de traer a los micrófonos a mis hijas, justamente para hablar de esto. Y una de las cosas que surgió repetidamente, sin coordinarlo y sin prepararlo y sin que hablaran entre ellas, es esta idea de que la iglesia quizás no está dejando este espacio para las mujeres que ahora tienen otras aspiraciones, ¿verdad? Que ahora son de otra manera, que ahora han ido a la universidad, están entrando en la fuerza laboral, quizás como generaciones pasadas de mujeres no lo hicieron, y que la iglesia de alguna manera no tiene el espacio para ellas. Ninguna de ellas me dijo, no, yo realmente no creo. Pero me dijo, no, la iglesia realmente no responde a esto. ¿Es la iglesia todavía un mundo masculino en el cual hay un montón de mujeres que no sabemos qué hacer con ellas? ¿Sabes qué es interesante? O más bien, o las hemos relegado a un punto, ¿no?, de servicio, de ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero no hemos entendido este cambio donde ahora las mujeres están, digamos, a otro nivel, ¿no? Yo creo que la iglesia la primera discípula, la primera apóstol de todo. Me vas a crear problemas aquí, a ver. El evangelio Jesús le dice a María, ve y cuéntale a los apóstoles, los discípulos están todavía en la casa, sentados, rascándose la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Cuando María ya viene corriendo de la tumba, diciendo, no se imaginan lo que el Señor me dijo que les dijera, ¿no? Creo que como que es una energía, o sea, llena de energía eso, y sí creo que tiene que haber más escuchar y más liderazgo poderoso que muchas mujeres tienen, dones, ¿no? Simplemente nos dice la palabra de Dios que Jesús se entregó a sí mismo, dio dones a los hombres, y al dar estos dones que Él da, Él se da a sí mismo, ¿no? En Efesios capítulo 4, donde dice que pues le da a la iglesia
lo que Él es. Jesús tiene un ministerio de apostolado, o sea, de ir. Jesús tiene un ministerio de profético, o sea, de hablar lo que Dios dice. Jesús tiene un ministerio evangelístico, de traer a gente. Jesús tiene un ministerio pastoral, de cuidar, y Jesús tiene un ministerio de enseñanza, ¿no? Y eso es lo que da a la iglesia, se da a sí mismo, tal manera que la iglesia, ahora que tiene esos dones, pues tiene que equipar a su congregación, equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Y creo que Jesús da ese tipo se da a sí mismo en la iglesia, y pues hay gente que tiene dones, y yo creo que tenemos que dar oportunidad a que haya muchas mujeres que tengan la oportunidad de poder enseñar, de poder dirigir, de poder empujar hacia afuera. Creo que sí es verdad que es interesante ver algunas congregaciones donde pues llega la congregación, van a ir a algún evento y es un hombre, es el pastor, y viene rodeado de un montón de mujeres, ¿no? Sin esas mujeres no podría haber levantado esa iglesia, ¿no? Es cierto. No podrían mantener y quizás la contrapartida de esto, con tonos más positivos, es el hecho de que la iglesia esté prestando atención a los varones. Tú eres de origen mexicano, creciste en México. Yo he tenido la oportunidad de visitar repetidamente México, y en España en ciertas épocas pasadas también. La religión, el catolicismo, se consideraba cosa de mujeres, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo estar en la zona centro-norte de la República Mexicana, Puebla, el Estado de México, Guanajuato, ¿verdad? Y uno podía ir a esas iglesias coloniales bien bonitas y antiguas, pasar por ahí el domingo y ver a todas las señoras en el santuario y a sus maridos esperando en la puerta, ¿verdad? Con una actitud anticlerical. Y eso era tradicional en la concepción que teníamos de la iglesia. Sí. La iglesia en América Latina era cosa para las mujeres, no era cosa para los hombres. Y ahora parece que la iglesia, según los más jóvenes de esta generación Z, por lo menos en los Estados Unidos, dice, no. Es para mí. Es para mí. Wow. Es para los varones. Creo que hay un vacío profundo en muchos jóvenes. Es interesante que la gran mayoría de los jóvenes varones no tienen muy buenas conversaciones profundas acerca de situaciones de sí mismos, profundas. El alma es como un hueco oscuro. Uno dice, creo que mejor necesito no me meto. Ayuda. Sí, creo que necesito ayuda, no sé qué hacer con esto. Y creo que la gran mayoría de nuestras familias no aprendieron a saber cómo les ayudamos a los jóvenes varones a hablar acerca de cuando sientes dolor, si te sientes solo, te sientes abandonado. Hace más de 2 décadas creo que salió este libro aquí en Estados Unidos, un libro, era un comentario social, ¿no? Acerca de jugar boliche solo. Ajá. Cuando uno juega boliche solo, bueno, en algún momento tú dices, creo que ¿dónde voy para poder hablar con otros? ¿Y dónde voy para poder adentrar un poco más profundamente? O sea, si sí siento un vacío personal, pues mis amigos no hablan de ello, ¿no? Mis padres no me hablan de mí o no sabemos hablar juntos. Entonces, ¿dónde voy a buscarlo? Y creo que en algún momento los jóvenes varones están reaccionando a eso. O sea, no tanto, yo no diría que intencionalmente pensando esto es claramente lo que estoy buscando, sino más creo que a un nivel emocional. Estoy buscando conexión con otras personas y con mi propio corazón. Pues aquí te va la pregunta del $1,000,000, como se dice en los Estados Unidos, ¿verdad? La pregunta difícil. ¿Cómo mantenemos esta actitud de entender ese vacío y ofrecer una alternativa al varón dentro de la iglesia, al varón joven dentro de la iglesia, al mismo tiempo que ajustamos nuestros ministerios, nuestros servicios, nuestro entendimiento a las expectativas de esas mujeres que ahora están a otro nivel, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las dos cosas? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Porque la tendencia parece realmente que estamos haciendo una, pero estamos abandonando la otra de alguna manera. De alguna manera u otra. Creo que también la pandemia nos mostró de alguna manera u otra que necesitamos bajar del púlpito y sentarnos a hablar con la gente. Creo que menos sermones, más conversaciones. Menos sermones, menos desde el púlpito. El púlpito tiene efecto, tiene impacto. Obviamente la predicación del evangelio no importa cómo sea el formato. Sí. Pero creo que tenemos que abrir nuestras vidas y nuestros corazones.
lo que yo he notado es que sobre todo mujeres, bueno, sobre todo esta generación, está reaccionando diferente a la postura de qué hacemos con lo que el mundo está causando, ¿no? Las causas de este mundo, ¿en qué manera reaccionamos a ello? ¿Cómo reacciona la iglesia y qué dice? Y creo que al mismo tiempo de que la iglesia tenga que hablar de justicia, también tiene que hablar acerca de salud mental. Y creo que salud mental, salud del corazón, salud emocional, pero al mismo tiempo también tenemos que perseguir el fuego de la justicia de Dios, ¿no? Dios ama la justicia. Y creo que como que son dos extensiones que en alguna manera toca más a mujeres o toca más a varones, pero definitivamente creo que la respuesta no se encuentra al 100% en sermones desde el púlpito, sino creo que se encuentra en poder sentarnos, invitar a gente a la casa, crear ambientes donde podamos hablar y al mismo tiempo también donde podamos actuar, ¿no? Creo que la iglesia, si la iglesia reacciona de esta manera, hay cientos de jóvenes que están queriendo ser mentoreados. Eso es lo que nos hemos hallado aquí en la ciudad de Chicago. Jóvenes están respondiendo, generación Z, están respondiendo a adultos que les dan tiempo y que les dicen, hey, vamos a sentarnos, platicar una vez a la semana, nos tomamos un café, una vez a la semana vamos a hacer esto, pero para poder de verdad darle atención a la gente. Yeah. Y creo que una de las cosas que hemos notado en toda la iglesia aquí en Chicago es que el mentoreo, menos clases, más mentoreo. Si el mentoreo lo entendemos como el sentarse con alguien más. Ya, el acompañamiento. El acompañamiento. Estoy contigo, te acompaño. Y preguntamos, ¿cómo estás? Al mismo tiempo que claramente no diluimos el poder y el llamado del evangelio. Hay una frase que se está usando para este movimiento que ya se percibe a nivel social y que se ha identificado como una posibilidad de estudio sociológico, el hecho de que el varón joven norteamericano es más conservador políticamente, va más a la iglesia, la mujer quizás no. Pero algunas personas en ámbitos ministeriales están refiriéndose a este interés de los varones jóvenes por la fe como el avivamiento silencioso, que no se está dando de una manera espectacular, pero que seguramente está sucediendo. Ahora mismo, yo te puedo decir, este domingo voy a estar predicando y las personas, ha cambiado las personas que se sientan hasta el frente del auditorio, ¿no? Antes eran familias, después fueron mujeres, ahora son los que están hasta el frente son varones jóvenes, los que vienen, que eran los que antes se escondían hasta atrás. Sí, yo era de los que me sentaba atrás. Se quedaban parados hasta atrás, ahora están hasta el frente, con Biblia en la mano, sentado y me traje un amigo. Ajá, ese tipo de cosas es muy interesante. Muy interesante. No nada más yo vengo y que ahora traigo una Biblia en la mano, la tengo en las piernas, sino que y notando a varones sacando una pluma para escribir. Ese tipo de cosas yo no lo veía mucho. Veía muchas mujeres con sus notas, sus journals, su diario, pero ahora estoy viendo cada vez más varones entrando y yéndose a sentar hasta el frente. Es interesante que, sí es verdad, no es espectacular. O sea, que no vienen y no están levantando las manos y tirándose en el suelo, pero sí diciendo, si me das tiempo, tengo mucho que hablar. Yeah. Mi objeción quizás para la palabra avivamiento es que me da la impresión que realmente lo que está sucediendo es una conversión. Yeah. En nuestros países latinoamericanos la idea de avivamiento no la tenemos tan arraigada como en el norte, ¿verdad? Yeah. Protestante. Sí. Pero cuando suceden estas cosas decimos ahí una conversión. Hay algo, la gente se convierte. Y hay un pequeño mover que se siente, y me pregunto si es que seguirá. Es interesante que comentaristas sociales, hay por ejemplo Joe Rogan, diferentes, tienen una audiencia enorme masculina de jóvenes varones. Sí. Así es. Hombres que, bueno, y que hablan acerca de cosas y que son programas de 1 hora, son programas largos para escuchar. Y bueno, hay jóvenes que están haciendo pesas, pero es interesante que no nada más toca el alma, toca tus prácticas, toca tu estilo de vida. Ya, tu estilo de vida, toca tu ejercicio, cómo comes, el trabajo, cómo hablas con gente, cómo le hablas a una chica también.
es interesante también que yo he hablado con varios jóvenes. Estuve en un retiro, me invitaron a predicar a un retiro de la Universidad de Illinois, aquí en Chicago, y en algún momento estábamos planeando el retiro, me dijeron, oye, ¿nos puedes ayudar a pensar un poco más? Todos los que estaban organizando el retiro eran jóvenes. Y dijeron, ¿hay algo más que te gustaría hacer? Yo mencioné, oye, ¿por qué no tenemos una conversación donde nada más sacamos a los varones y les preguntamos, ¿quieres hablar acerca de la pornografía? ¿Y quieres hablar acerca del sexo? ¿Y quieres hablar acerca de cómo salir en una cita con chicas? Bueno, y lo hicimos. Y inicialmente fue muy callado, ¿no? Como que nadie hablaba. Y ya después de que uno valiente hizo una pregunta, el segundo eso se levantó. No querían irse. Al terminar del retiro, pues como una semana después, los organizadores me dijeron, esa fue la sesión más. Yo prediqué mi pasión como que esas no fueron las sesiones más impactantes. Las sesiones más impactantes fueron donde nos sentamos y dijimos, hey, ¿cómo les va con esto? Vamos a platicar. Y todos terminaron. Con integridad, con honestidad, con claridad. Una conversación sana, pero privada. Y, me impactó mucho. Que yo pensé, bueno, pues, ¿para qué me preparé? En realidad lo que necesitaba era nada más estar ahí y abrimos varios. Los hicimos en grupitos pequeños. O sea que varios de los líderes dirigieron diferentes y yo estuve en uno. Y a mí me gustó esa conversación. Tal vez una de las mejores conversaciones que he tenido. Y ese tipo de cosas lo hemos hecho en varios retiros con jóvenes varones. De esta edad, universitarios, ¿no? Quieren hablar, pero en una manera, en un contexto donde podamos hablar honestamente, pero al mismo tiempo también que es seguro y puedo expresar mi corazón. Está lleno. Creo que estoy notando que el corazón de nuestros jóvenes está lleno. En lugar de pensar que en realidad no están pensando en nada, tienen muchísimo. Una oportunidad. Ahí creo que hay potencial para avivamiento, ¿no? Si lo podríamos decir así. Pues queremos invitarte a que explores más de este fenómeno de jóvenes, especialmente hombres, que contra toda predicción sociológica se están aferrando a la fe. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo gratuita y semanalmente. Entre Amigos con Gerson García está en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Encontrarás también ahí, además, enlaces a algunos de los recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. Te animamos a que nos compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Luis Francisco Amador, el pastor Paco de New Life La Villita, por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.